Mateo? Bueno, tenemos un pack de noticias económicas, lo podemos ver acá, fíjense ustedes. Crecen los gestos hacia los empresarios, título de La Nación. Se trata de la charla que dio la presidenta en la apertura de la sede de la Cámara Argentina de Comercio. Recordemos que en el mismo día la presidenta criticó la demanda desmesurada de los trabajadores del subte que pretenden que tienen tendinitis porque usan la tarjeta, y al mismo día tuvo un discurso muy amigable con los empresarios, según relata La Nación en esta nota. Es una nota realmente muy interesante con muchos detalles. Los sindicalistas del subte a la tarde-noche, queriendo bajarse de la polémica, dijeron que no, lo que pedían en realidad que cambiaran el lugar de la máquina y nada más. Parece que tomaron el discurso de la presidenta. Aceptaron el discurso de la presidenta. Exactamente. En un contexto favorable, el Banco Central hizo una aparición agresiva y frenó la suba del dólar. Si usted quiere que le diga la parte buena o la parte mala. Las dos. La parte buena es que el Central necesitó menos dólares para frenar la suba del billete verde. Eso es bueno. Gastó 90 millones ayer. La que no es tan buena es que, bueno, usó casi 600 millones en los últimos días. De todas maneras, las reservas del Banco Central están sólidas, están en 49.668 millones de dólares, más que suficientes para frenar cualquier escalada del dólar, no hay ningún problema. Bajó el oro un poquito, ahí estaba en el recuadrito. Y Cristina anunció un aumento en las asignaciones familiares, claro, porque la noticia principal o que se lleva más interés es la asignación universal por hijo, pero no es la única asignación que subió. También subió la asignación para los trabajadores que están en blanco. Les muestro la noticia, le voy dando el detalle. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto es asignación universal por hijo, estaba en 220 y pasa a 270 pesos, el incremento es 22,7. Son 3.591.565 beneficiarios, todos menores de 18 años, que tienen que garantizar vacunas, certificados de vacunas y además escolaridad para cobrar la asignación universal por hijo. Y fíjese este dato que me parece muy interesante: 1.917.342 familias. Uno podría pensar que, bueno, habitualmente dice la doctrina que los pobres tienen más hijos y que entonces por cada familia podría haber más beneficiarios, pero el promedio da más o menos 2. Por cada familia, 2 chicos con asignación universal por hijo. Me llamó la atención este dato, ¿no? Cruzar esto, la cantidad de beneficiarios y la cantidad de familias. Otra cuestión interesante, la asignación universal por hijo empezó en diciembre del 2009. En ese momento era 180 pesos, ahora es 270, aumentó 50% en 2 años. A mí me parece que 50% es más de la inflación real en 2 años. Por supuesto, las consultoras que trabajan para cierta gente y la oposición van a decir que no, que la inflación es mayor. A mí me parece que el 50% no es la inflación de los últimos 2 años. Tampoco es el 20% que dice el INDEC, ¿no? Pero no es 50%, con lo cual la asignación universal por hijo además le permitió ganar algo de poder de compra a los más humildes. Es cierto que los alimentos también es lo que más subió, no hay que descuidar eso, pero bueno, por lo menos la asignación universal por hijo no va perdiendo poder adquisitivo. Se sumaron este año las embarazadas desde el 3er mes de embarazo, desde el 3er mes, desde la concepción. Un tema importante, por ejemplo, se ve mucho en los hospitales públicos, que muchas embarazadas de condición humilde, jóvenes o no jóvenes, siempre prestan atención a que le firmen o las parteras o las enfermeras o los médicos el certificado para el ANSES. La verdad, bueno, es una forma de tener un ingreso y con la asignación universal por hijo. Pero además subió la asignación para hijos con discapacidad. Además de la situación humana que significa tener un hijo con discapacidad, es un gran gasto. Subió de 880 a 1080 el mismo porcentaje que la asignación universal por hijo, 22,7%. Y atención esto, porque ahora me voy a meter con las asignaciones familiares de los trabajadores que están en blanco. Todo lo que decíamos hasta recién era trabajadores en negro y desocupados. Me voy a meter con la asignación de los trabajadores que están en blanco. El trabajador en blanco, gane el sueldo que gane, tiene una asignación por hijo discapacitado de 540 pesos. Por supuesto, si gana menos, llega a 1080, pero sin tope de 540 pesos una asignación universal por hijo discapacitado. Y ahora sí, ¿cómo le va a los trabajadores en blanco? ¿Cuánto van a cobrar de asignación familiar? Bueno, acá está el dato, Hasta 2.800, esto antes estaba en 2.400. Esto. Ahora no, ahora está en 2.800. Cobran 270 pesos por hijo. Este salario, de todas maneras, es el bruto, no es el neto. A esto hay que descontarle aproximadamente un 17%, con lo cual de bolsillo da 2.400, 2.500. Bueno, esos trabajadores cobran 270 pesos por hijo. Si ganan entre 2.800 y 4.000, cobran 204 por hijo y cobran 810, ya no 1.080 por hijo
discapacitado. Y si cobran hasta 5.200 pesos, les paga el ANSES, es decir, el Estado, se le acredita después en el recibo de sueldo, pero lo paga el ANSES, 136 pesos. Yo me voy a quedar en este dato, ¿no? A ver, ¿cuánto pedía? 5.200. ¿Cuánto pedía la CGT mínimo? ¿Quieren el número ustedes? Mínimo, mínimo. Pedía 6.400 de... Bueno, pero cambió el momento. Bueno, pero ¿qué va a hacer? A veces... Pedía 41 de mínimo y se arregló en 25. Exactamente, es decir, sube de alguna manera más el ingreso para los trabajadores que están en negro y desocupados por la asignación universal por hijo y algo menos para los trabajadores que están en blanco, que tienen paritaria. Un aviso de un tema que acabas de tocar. Cuando la CGT pide una cifra que muy alta. Sí, Esto de tomar en serio la cifra que pide la CGT, claro. Digo, hay que tomarla como la toma el gobierno. Bueno, gracias, y se sigue negociando. Es una negociación típica, vos pedís más para cerrar en menos. No, digo, lo que pasa es que en general, tanto el gobierno como los empresarios ofrecen una cifra inicial que termina siendo más cercana a la que se cierra. Y la CGT a veces pide cosas ridículas que no terminan cerrándose nunca. Sí. Entonces, ojo, no hay que dejarse llevar por lo que pide a veces el sindicalismo, sino por lo que realmente se cierra. Bueno, como fue por ejemplo el salario mínimo que se cerró. Por eso te digo, no se cerró 24, en 35, ¿no? Y pedían 41. 24%. Se cerró en casi 24, 25. Claro. Me parece un buen número. Digo, para año a año, 24, 25%. Por eso. Es un muy buen número. Atención con la paritaria. El promedio de este año estuvo, creo que por ahí también, 22, 24, 25. Es probable que el año que viene se apueste a que baje del 20%, ¿no? Entre otras cosas, para ir moderando el tema. A mí me parece importantísimo esa cifra que acabas de mencionar, porque es un índice de inflación y la verdad está por debajo de lo que se auguraba en enero, febrero. Sí. Ese número. El 18%. Sí. El promedio, no, me refiero a la paritaria, promedios de paritaria. Bueno, promedio general. Hay otras cosas que acompañan, ¿no? No es solo la paritaria, pero si uno toma emisión monetaria, expansión del gasto público, crecimiento de la economía, son todos factores que hacen a una inflación mayor o menor. Si se empiezan a dar señales para que estos crecimientos sean levemente menores a los de la actualidad, bueno, también se va a moderar la inflación en la Argentina. El desafío por ahí es que siga el crecimiento, pero de todas maneras un país que tiene un crecimiento alto como la Argentina puede permitirse un crecimiento levemente menor el año próximo, tampoco es dramático. Y esta es otra discusión. ¿Cuánta plata le cuesta a todo el país, o mejor dicho a los trabajadores, porque esto sale de la plata del ANSES? ¿Cuánto cuesta que los trabajadores en blanco y los que están en negro y desocupados cobren asignación universal y asignaciones familiares? 24.461 millones es aproximadamente el 6% del presupuesto nacional. Digo, la verdad, si uno destina aproximadamente el 6% del presupuesto nacional para prácticamente desterrar la indigencia, porque si ahora cobra cada persona mínimo 170 pesos por hijo, salvo que sea muy tonto para comprar comida, no debería haber indigencia en el país. Si esto sirve para desterrar la indigencia y para bajar el nivel de pobreza, me parece que el 6%... Mientras tengamos la plata y podamos hacerlo, bienvenido sea. Tenemos la plata y podemos hacerlo. Si no sería otra la discusión. Claro, hagámoslo. Mientras esté la plata y se pueda hacer, hagámoslo. Por ahora la plata. Gracias, Lucio. Por favor.